cuando una ciudad cambia, no todo se va. Que hay cosas, antiguas y oscuras, que se quedan atrapadas bajo los cimientos de los edificios nuevos, esperando en silencio, alimentándose de los miedos de los vivos. Lugares donde la modernidad intenta cubrir los pecados del pasado, pero las voces antiguas siguen ahí, susurrando en las paredes, acechando en los espejos y caminando en los pasillos cuando todos duermen. Esta noche, te voy a contar relatos de terror nacidos en los rincones olvidados de barrios gentrificados, donde el precio de vivir en la zona de moda puede ser mucho más alto de lo que imaginas. Si crees que los fantasmas solo habitan en casas viejas y ruinas polvorienta, será mejor que pienses otra vez, apaga las luces, ajusta el volumen, porque una vez que escuches estas historias, quizá no vuelvas a sentirte seguro en tu propio hogar. Historia 1. Dicen que cada ciudad es un organismo vivo, un ente que respira, se expande y consume a sus propios habitantes. Lo que antes era un vecindario viejo y destartalado, con casas desvencijadas y faroles temblorosos, ahora brillaba con luces de neón, cafeterías veganas y departamentos modernos donde antes se alzaban ruinas olvidadas por el tiempo. Pero algunos rincones de esa transformación no estaban dispuestos a dejarse domesticar tan fácilmente. Y en uno de esos rincones ocurrió algo de lo que casi nadie se atreve a hablar. Clara se mudó a ese barrio siguiendo una oportunidad laboral y la promesa de una vida mejor. La constructora que lideraba la regeneración urbana le ofreció un apartamento a bajo costo en un edificio recién remodelado, con fachada minimalista y un lobby adornado con plantas artificiales y aromas cítricos que pretendían ocultar el hedor a humedad de las estructuras viejas. Clara no era ingenua. Sabía que detrás de esa fachada había historias enterradas, desalojos forzados y ancianos que murieron solos en departamentos diminutos, pero estaba cansada de compartir piso y necesitaba su propio espacio. Desde el primer día, algo en ese lugar le provocó una sensación de incomodidad. Las noches parecían demasiado silenciosas, como si la calle entera contuviera la respiración cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Clara escuchaba pasos por los pasillos, pero al asomarse no había nadie. Los ascensores descendían solos hasta el sótano y subían de nuevo, vacíos. Atribuyó todo al cansancio y a los nervios de una nueva vida, pero la incomodidad se instaló como una sombra al fondo de su mente. Un martes por la noche, mientras revisaba unos informes en su portátil, sintió que alguien la observaba. Levantó la vista y juraría que una figura se asomó desde el pasillo que conectaba la sala con su recámara. Era solo un instante, un parpadeo, pero el eco de aquella presencia permaneció. Clara se levantó, revisó habitación por habitación y no encontró nada. Cerró bien todas las ventanas y se obligó a pensar que solo era su mente jugando con las sombras. Los días siguientes, la atmósfera en el apartamento se volvió más densa. A veces, al despertar, encontraba pequeñas manchas de barro en el suelo, como huellas descalzas que se desvanecían al llegar a la puerta de entrada. Otras veces, la televisión se encendía sola en canales sin señal, mostrando una estática sucia que llenaba la habitación con un zumbido insoportable. Los vecinos, cuando los encontraba en el pasillo, evitaban mirarla a los ojos. Era como si todos compartieran un secreto tácito, una advertencia que nadie se atrevía a pronunciar. Clara intentó hablar con la administradora del edificio, una mujer joven de sonrisa rígida que le aseguró que todo era normal, que los sensores de movimiento a veces fallaban y los ascensores antiguos tenían sus mañas. Pero había algo en su mirada, un brillo huidizo, que la hizo dudar de cada palabra. Decidió investigar por su cuenta. Esa noche, bajó al sótano. Era un espacio amplio, con paredes de concreto agrietado y tuberías oxidadas que goteaban lentamente. El lugar olía a humedad, a encierro, y en una esquina encontró una puerta de metal sin señalización, cubierta de polvo. Empujó la hoja
pesada, y descubrió una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad casi palpable. No supo cuánto tiempo estuvo bajando. Cada peldaño crujía bajo sus pies, y el aire se volvía más frío a medida que se adentraba. Finalmente, la escalera desembocó en una sala subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, marcas talladas en la piedra, y al centro, una serie de fotografías viejas colgaban de hilos tensados. Eran rostros pálidos, algunos sonrientes, otros desencajados por el miedo, y al fondo, una pintura mural representaba el mismo edificio donde ella vivía, pero rodeado de casas derruidas y figuras humanas con rostros difusos. Clara se acercó a una de las fotos. Era reciente. El rostro era el suyo. Un escalofrío recorrió su espalda, y cuando quiso salir, escuchó pasos arrastrándose tras ella. No se atrevió a mirar. Corrió escaleras arriba, sintiendo que algo invisible rozaba su nuca, y al llegar a su apartamento, cerró la puerta con llave, jadeando, mientras un leve murmullo se desvanecía detrás. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente decidió marcharse. Empacó lo básico y llamó a una amiga para quedarse en su casa. Pero al salir, notó que el pasillo parecía diferente. Las paredes estaban manchadas de humedad, las lámparas parpadeaban y una capa de polvo cubría el suelo, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Bajó por las escaleras, pero en lugar de salir al lobby moderno y reluciente, se encontró en un vestíbulo oscuro, con las paredes desconchadas y cristales rotos. Afuera, la calle ya no era la misma. Los modernos cafés y boutiques habían desaparecido, reemplazados por casas en ruinas y calles vacías. Corrió hasta donde recordaba que estaba la estación de autobuses, pero solo halló una parada oxidada y un viejo cartel publicitario que anunciaba una película de los años 70. La ciudad entera parecía haberse transformado en una versión agonizante de sí misma, atrapada en una época muerta. Desesperada, regresó al edificio, pero este ya no estaba. En su lugar, una construcción derruida, con ventanas tapiadas y muros cubiertos de hiedra, se alzaba como un monumento a lo abandonado, y en una de las ventanas del tercer piso, juró ver su propio rostro observándola. Clara nunca salió de ese lugar. Algunos aseguran que en noches sin luna se pueden ver luces encenderse en el edificio ruinoso, y una figura de cabello largo observando desde lo alto, atrapada entre dos realidades. Dicen que la gentrificación en ese barrio no solo desplazó a los vivos, sino que también despertó cosas que llevaban demasiado tiempo dormidas, cosas que no aceptan ser ignoradas. Quienes ahora viven en los nuevos departamentos relucientes a veces se despiertan con la sensación de no estar solos. Encuentran huellas de barro, murmullos tras las paredes y fotografías antiguas donde no deberían estar. Pero nadie habla de ello, porque en esa morada de la gentrificación, cada ladrillo nuevo cubre una historia vieja, y no todas las historias desean ser enterradas. Algunos residentes recientes, por simple curiosidad, han intentado buscar registros del edificio. Descubrieron que, en ese mismo terreno, hace más de 70 años, se erigía una pensión para inmigrantes. El lugar fue clausurado tras una serie de desapariciones inexplicables, y la policía cerró la investigación argumentando causas naturales. Lo que nadie quiso admitir es que, incluso entonces, se hablaba de un sótano oculto y de extrañas ceremonias nocturnas. Quienes se atrevieron a excavar en los archivos encontraron las mismas fotografías, rostros pálidos, siempre el mismo gesto, de angustia. Los nombres se repetían, las fechas coincidían, y entre ellos, uno aparecía una y otra vez, Clara, como si su destino estuviera tejido en la estructura misma del edificio, como si fuera una pieza recurrente en un ciclo sin fin. Cada intento de demoler esa zona termina en accidentes extraños. Operarios que caen de los andamios, incendios sin explicación, planos que desaparecen. La constructora evita hablar del asunto, pero los antiguos vecinos saben. Saben que hay sitios que no quieren ser transformados, que conservan su memoria a través del dolor y la pérdida.
que protegen su esencia a través del miedo. Así que la próxima vez que pases por un barrio donde todo parece demasiado perfecto, donde las paredes relucen y los apartamentos prometen felicidad instantánea, recuerda que bajo esos suelos, entre las grietas de los edificios nuevos, respiran los recuerdos de los que fueron arrancados. Y algunos, como Clara, todavía esperan. Esperan a que alguien mire dentro. Historia 2. Había algo en esa zona de la ciudad que nunca terminaba de sentirse bien. Aunque los edificios nuevos brillaban con ventanales limpios y los cafés orgánicos se multiplicaban en cada esquina, una corriente de incomodidad flotaba en el ambiente, como si la tierra misma rechazara el maquillaje superficial que intentaban imponerle. Lo viejo aún respiraba, oculto bajo los cimientos, y a veces, cuando las luces titilaban o un viento sin origen recorría las calles estrechas, uno podía escuchar susurros en un idioma olvidado. Iván se había mudado allí siguiendo a su pareja, Lucía, que había conseguido trabajo en una de esas startups que pagaban bien por llenar informes vacíos y fingir reuniones eternas. El departamento era pequeño, minimalista, con un ventanal que daba a una plaza artificial, donde antes había estado el mercado del barrio. Los ancianos que solían sentarse en los bancos desaparecieron cuando empezaron a derribar las casas viejas. Algunos murieron, otros simplemente se esfumaron, y nadie pareció notarlo. La primera noche fue tranquila, salvo por un leve zumbido que parecía venir de las paredes. Iván pensó que sería algún cableado viejo o quizá tuberías mal puestas, pero a las 3 de la mañana, el sonido se intensificó. Era como un arrastre lento, algo pesado deslizándose por el suelo y luego, golpes suaves, rítmicos, contra la puerta del dormitorio. Al encender la luz, no había nada. Solo una marca tenue, una huella de barro reseco que alguien, o algo, había dejado junto al umbral. Lucía no lo notó. Dormía profundamente, ajena al ruido, al frío repentino que se colaba entre las rendijas de las ventanas cerradas. Iván tampoco quiso insistir. Se convenció de que había sido una pesadilla, producto del cansancio, del estrés de la mudanza y de la extraña sensación que aquel barrio nuevo le provocaba. Pero cada noche era peor. Los ruidos comenzaron a desplazarse por el departamento. Sonaban desde dentro de las paredes, como si pequeños dedos arañaran el yeso, y a veces, cuando apagaba las luces, Iván juraba ver siluetas oscuras en las esquinas, pequeñas, desfiguradas, encorvadas, como sombras que no se comportaban como deberían. Al principio intentó ignorarlas, puso música para dormir, cerró todas las puertas, cubrió los espejos. Nada funcionaba. Una madrugada, se levantó al baño y al regresar, encontró a Lucía sentada en la cama, completamente inmóvil, con los ojos fijos en la pared. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Cuando intentó tocarla, un escalofrío gélido recorrió su brazo, como si hubiese tocado carne muerta. De pronto, ella cayó inconsciente y al despertar no recordaba nada. A la mañana siguiente, en el trabajo, Iván intentó buscar información sobre el terreno, pero no había registros antiguos. Era como si toda la historia del barrio hubiese sido borrada, como si antes de los edificios modernos nada hubiera existido. Solo encontró una referencia en un foro viejo, un comentario perdido entre anuncios de propiedades en venta. Decía: "Nunca compren donde antes hubo tierra maldita. Hay cosas que no se pueden enterrar". Aquella frase lo obsesionó. Decidió hablar con don Esteban, uno de los pocos ancianos que aún quedaban en la zona. El hombre, arrugado como un árbol viejo, pasaba las tardes sentado en una banca olvidada, mirando el suelo. Cuando Iván se le acercó y mencionó su dirección, el rostro del anciano se tensó. «Ustedes», susurró, «construyeron sobre los cuerpos, sobre las casas que ardieron, sobre los que murieron encerrados. Los que se quedaron aquí no se fueron, solo esperan». Le contó entre susurros que mucho antes allí había existido un asilo clandestino,
un lugar donde encerraban a los que consideraban inservibles. Enfermos mentales, niños deformes, mujeres embarazadas sin familia. Los mantenían ocultos bajo tierra, en sótanos de piedra, y durante años nadie habló de ellos. Hasta que una noche hubo un incendio. Los encerraron dentro y dejaron que las llamas lo consumieran todo. Pero las cosas que nacen del odio no mueren fácil, muchacho, le dijo Esteban. Ese suelo está maldito. Iván regresó a casa con una mezcla de miedo y rabia. Quiso contarle todo a Lucía, pero ella ya no estaba igual. Pasaba horas mirando por la ventana, hablando en sueños, repitiendo frases en un idioma que no reconocía. Su piel se veía más pálida, sus ojos hundidos, y entonces las marcas en las paredes comenzaron a aparecer. Eran dibujos primitivos, tallados con algo afilado. Manos, rostros alargados, ojos sin párpados. Cada noche había más. Y en una ocasión, al retirarse una astilla de la pared, Iván descubrió detrás una capa de huesos humanos apilados como ladrillos. El edificio entero era un mausoleo. Intentó convencer a Lucía de marcharse, pero ella se negó. Decía que la casa la necesitaba, que había voces que le prometían un hogar, una familia. Una noche, Iván la encontró en el sótano del edificio, arrodillada frente a un hueco abierto en el suelo. Dentro, se veían restos de cuerpos antiguos, deformados, cubiertos de tierra y musgo, y alrededor, sombras se desplazaban sin forma definida, como humo espeso. ¿No los ves?, le susurró Lucía sonriendo. Son nuestros vecinos. El terror fue tal que Iván intentó sacarla a la fuerza, pero algo invisible lo derribó. Una presión en el pecho, un frío punzante que le robó el aliento. Escuchó risas infantiles, voces deformes, llantos de mujer, y en el último instante antes de perder el conocimiento, una figura enorme, sin rostro, lo observó desde el hueco. Despertó al día siguiente en su cama, pero Lucía había desaparecido. Nadie en el edificio recordaba haberla visto. Los administradores afirmaron que Iván vivía solo desde hacía meses. Incluso los documentos oficiales decían que aquel departamento siempre había sido de una sola persona. Desesperado, buscó ayuda en la policía, pero no había registro de Lucía, ni de su empleo, ni de sus documentos. Era como si nunca hubiese existido. Los días siguientes fueron un infierno. Ruidos, sombras, susurros al oído mientras dormía, objetos que se movían solos, manchas de sangre que aparecían y desaparecían. El edificio entero parecía retorcerse, adaptarse, cambiar de forma. Los pasillos se alargaban. Las escaleras no llevaban a ningún lugar. Finalmente, Iván decidió prender fuego al departamento. Pero cuando las llamas consumieron las paredes, lo que revelaron no fue ladrillo ni concreto, sino carne grisácea, como un tejido vivo. El edificio respiraba, y antes de que pudiera huir, las paredes se cerraron. Nadie volvió a ver a Iván. Los nuevos inquilinos dicen que, algunas noches, un hombre aparece golpeando puertas, susurrando nombres que nadie conoce. Y aunque han remodelado todo, derribado estructuras, instalado cámaras de seguridad, las cosas viejas siempre encuentran la manera de volver. Porque en esa morada de la gentrificación, lo que una vez fue desplazado, nunca se marcha. Solo espera, paciente, hambriento, y la próxima víctima podría ser cualquiera. Historia 3. La gente suele pensar que los fantasmas habitan en casas antiguas, en edificios en ruinas cubiertos de hiedra y polvo, en hospitales abandonados donde las sombras se arrastran por los pasillos. Nadie imagina que en medio de los barrios, renovados, en esos edificios modernos de fachada impecable y diseño minimalista, puedan ocultarse horrores más antiguos que el concreto mismo. Eso lo aprendió en carne propia Daniela, una joven arquitecta que llegó a ese vecindario cuando la gentrificación ya había hecho su trabajo, desplazando a los viejos residentes y reemplazándolos por jóvenes profesionales con sueños de
Estabilidad y promesas de seguridad. El apartamento era perfecto. Pisos de madera clara, ventanales amplios, cocina integrada con acabados brillantes. Incluso tenía una pequeña terraza que daba a un parque artificial. Antes un terreno baldío donde, según contaban los rumores, habían encontrado restos humanos al comenzar las excavaciones. Pero nadie hablaba mucho de eso. La gente evitaba recordar lo que había existido antes de las cafeterías de especialidad y los gimnasios boutique. Desde la primera noche, Daniela notó un frío peculiar, un aire espeso que no desaparecía, aunque cerrara ventanas y encendiera la calefacción. Había algo en ese apartamento que no se sentía limpio, como si el ambiente estuviera cargado de algo viejo, invisible, que se adhería a la piel y te acompañaba incluso fuera de casa. Pasaron los días y Daniela comenzó a escuchar ruidos extraños al anochecer, golpecitos suaves como si alguien arañara las paredes desde dentro, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban y luego se apagaban aunque no hubiera fallas eléctricas. Se convenció de que era normal, que todo edificio nuevo tenía sus defectos y que ella estaba sugestionada por las historias de los vecinos. Una noche, mientras leía en la sala, escuchó una respiración pesada a su espalda. Giró de golpe, pero no había nadie. El aire se volvió más denso y un olor a tierra húmeda invadió el lugar. Al mirar hacia el ventanal, vio reflejado en el cristal el contorno de una mujer pálida, con los ojos hundidos y una boca deformada, en una mueca de desesperación. Cuando volteó no había nadie, solo un leve rastro de humedad en el suelo. Daniela intentó convencerse de que era estrés, que las largas horas de trabajo y las madrugadas frente a planos la estaban afectando. Pero todo empeoró cuando comenzaron a aparecer símbolos en las paredes, manchas oscuras que formaban círculos y figuras extrañas. Intentó limpiarlas, pero volvían a manifestarse. Llamó a la administración del edificio, pero nadie quiso hacerse cargo. Uno de los trabajadores de mantenimiento, un hombre mayor de rostro ajado, se negó a entrar al apartamento. Le dijo, casi en susurros, que ese lugar estaba maldito desde mucho antes de que levantaran esos muros. La curiosidad pudo más que el miedo y Daniela comenzó a investigar. Visitó la biblioteca municipal, rastreó documentos antiguos, planos de la ciudad de décadas pasadas. Lo que descubrió le heló la sangre. Aquella zona había sido, hace casi un siglo, un sitio de fusilamiento clandestino. Durante años, opositores, políticos, mujeres acusadas de brujería y mendigos sin nombre fueron ejecutados allí en secreto. Los cuerpos se enterraban en fosas comunes, cubiertos a la ligera, y el terreno fue considerado maldito desde entonces. Pero no fue solo eso. En uno de los informes, encontró una carta vieja, escrita por un sacerdote local. Decía que los muertos no descansaban, que sus almas vagaban errantes y furiosas, y que quien osara vivir sobre sus restos sería condenado a compartir su tormento. Esa noche, Daniela despertó a las 3:17 a.m. con un golpe seco en su puerta. Al abrir, no había nadie. Pero en el suelo, encontró una flor marchita, cubierta de tierra oscura. Y al levantar la mirada, vio que el pasillo entero del edificio estaba cubierto de una niebla espesa, imposible en un edificio cerrado. Voces se escuchaban a lo lejos, un murmullo constante que decía su nombre, arrastrado, entrecortado. Intentó salir, pero las puertas no se abrían. Los elevadores marcaban números imposibles, bajando a pisos que no existían. El teléfono no tenía señal. Y entonces lo vio. En la esquina opuesta del pasillo, una figura alta, envuelta en harapos, sin rostro, con las manos deformadas en garras negras, se movía lentamente hacia ella, arrastrando los pies y dejando un rastro de sangre espesa sobre el suelo. Corrió al apartamento, cerró la puerta y se refugió en la habitación. Pero los golpes empezaron de inmediato. Primero leves, después más fuertes, como si algo quisiera derribar la puerta. Los susurros se hicieron gritos, insultos en lenguas antiguas, y de pronto, un silencio absoluto. Daniela respiraba agitada,
con lágrimas en los ojos, temblando. Cuando finalmente se atrevió a mirar, la puerta estaba abierta, y sobre el suelo, escrito con algo oscuro y pegajoso, había un mensaje: «Nunca debiste venir». A la mañana siguiente, la luz del día parecía haber borrado toda evidencia. No había niebla, ni rastros de sangre, ni símbolos en las paredes. Nadie en el edificio recordaba haber oído ruidos, pero Daniela sabía que no había sido un sueño. Empacó sus cosas, dejó las llaves en la mesa y salió del apartamento, pero al pasar frente a uno de los espejos del vestíbulo, notó que su reflejo no coincidía. Los ojos que la miraban desde el cristal no eran los suyos. Eran oscuros, hundidos, antiguos, y detrás, figuras borrosas la observaban desde dentro del espejo. Desde aquel día nadie ha vuelto a ocupar ese apartamento por mucho tiempo. Los nuevos inquilinos siempre se marchan antes de cumplir un mes, aterrados, sin explicación. Dicen que a veces en la madrugada se escuchan golpes en la puerta 7B y una mujer murmura desde la terraza, preguntando en voz quebrada: ¿te quedarás esta vez? Historia 4. Dicen que cuando los barrios antiguos comienzan a llenarse de edificios nuevos y cafeterías modernas, no es solo la gente la que es desplazada. Que hay cosas viejas, oscuras, que permanecen debajo, arrastrándose en el subsuelo, esperando a que alguien cometa el error de perturbarlas. Esto lo aprendió Salvador la peor de las maneras, cuando se mudó a su nuevo apartamento en una zona que, hasta hace pocos años, era considerada peligrosa y abandonada. Ahora, gracias a la gentrificación, los viejos edificios habían sido demolidos para levantar torres de departamentos de lujo, y las antiguas familias humildes, reemplazadas por jóvenes con dinero y ganas de aparentar. Desde el primer momento, Salvador sintió que había algo raro en aquel lugar. El edificio era impecable, con acabados modernos, elevadores veloces y seguridad las 24 horas. Pero había algo en el ambiente que resultaba ajeno. Un silencio demasiado espeso, como si el aire mismo contuviera un recuerdo que se negaba a desaparecer. Por las noches, al caminar por los pasillos, las luces parecían demorarse un segundo más de lo normal en encenderse, y los ecos de sus pasos sonaban como si alguien más caminara a su lado. La primera noche fue extraña. Salvador no podía conciliar el sueño. Un zumbido persistente, como un susurro apenas audible, parecía venir desde dentro de las paredes. Pensó que serían tuberías viejas o algún problema eléctrico, pero el edificio era nuevo, o al menos eso decía la administración. Se levantó varias veces a revisar, pero nunca encontró nada. A la madrugada, un golpeteo sutil en la ventana de su habitación lo sobresaltó. Vivía en un 8º piso. Se acercó con el corazón acelerado, apartó la cortina y no había nada, excepto por una mano impresa en el cristal. Una marca sucia, húmeda, de dedos alargados y delgados. Corrió a abrir la ventana, pero la calle estaba vacía, y ninguna persona podría haber llegado hasta allí. Se quedó despierto hasta el amanecer, temblando, con la certeza de que no estaba solo. A los días, comenzó a notar detalles. Manchas, oscuras que aparecían y desaparecían en las paredes. Objetos que no recordaba haber movido. Sombras que cruzaban fugaces por su visión periférica. Al principio, trató de ignorarlo, convenciéndose de que eran nervios. Pero entonces empezaron los sueños. Cada noche, Salvador soñaba con un pasillo interminable, oscuro, con paredes cubiertas de algo húmedo y pegajoso. Una fila de personas, sin rostro, caminaba delante de él, arrastrando los pies cubiertas de ceniza y tierra. Y siempre, al final, una figura alta, envuelta en harapos, lo observaba desde las sombras, susurrando su nombre. Una mañana, decidió hablar con Ernesto, un vecino que había conocido en los primeros días y que se notaba inquieto, como si ocultara algo. Al mencionarle las cosas extrañas, Ernesto palideció. «Yo también lo escucho», le confesó. «Desde que me mudé, todas las noches, susurros, golpes y ese olor a tierra mojada.
A veces despierto con las manos sucias y no sé por qué. Le contó que antes de la construcción del edificio, ese terreno había sido un refugio improvisado. Durante años, familias sin hogar y migrantes se habían instalado allí, construyendo casas de madera y hojalata. Pero cuando comenzaron las obras de gentrificación, la empresa encargada, en lugar de reubicarlos, había incendiado el asentamiento una noche de invierno, ocultando las muertes como accidentes para despejar la zona. Nunca sacaron los cuerpos, dijo Ernesto, con la voz rota. Construyeron sobre ellos. Y ahora, buscan algo. Esa noche, Salvador intentó no dormir, pero en algún momento cayó rendido. Despertó de golpe a las 3:03 a.m., envuelto en un frío insoportable. La habitación estaba oscura, aunque recordaba haber dejado la lámpara encendida. Un leve susurro, casi un canto, se escuchaba detrás de la puerta del baño. Al acercarse, el sonido se hizo más claro. Un murmullo antiguo, palabras en un idioma que no reconocía. Abrió la puerta, y lo que vio lo dejó paralizado. En el espejo, decenas de rostros deformes lo miraban desde el otro lado, con ojos huecos y bocas abiertas, en un grito silencioso. Las paredes goteaban un líquido oscuro, espeso, y sobre el suelo había huellas mojadas, como si alguien acabara de salir de allí. Salió corriendo del departamento, bajó las escaleras y notó que, aunque eran las 3 de la mañana, todas las puertas del pasillo estaban abiertas, y de cada apartamento salía una figura inmóvil, de pie en los umbrales, observándolo. No tenían rostro, solo piel lisa y tensa donde deberían estar los ojos y la boca. Avanzaban despacio, arrastrando los pies, dejando un rastro de agua sucia. Salvador huyó al sótano, creyendo que podría salir por alguna salida de emergencia. Pero allí abajo, todo era peor. Las paredes respiraban, se movían con un leve pulso, como carne viva. El suelo estaba cubierto de tierra removida y huesos a medio enterrar, y en el centro una figura enorme, cubierta de trapos y cabello largo, se alzaba frente a una fosa recién abierta. ¿Nos recuerdas ahora?, susurró, y las luces se apagaron. Lo encontraron días después, sentado en posición fetal dentro de su departamento, cubierto de barro y con los ojos en blanco. No recordaba nada, no hablaba, solo murmuraba nombres de personas que nadie reconocía. El edificio sigue en pie, los departamentos se siguen vendiendo. La publicidad promete seguridad, modernidad y calidad de vida, pero quienes se mudan allí con el tiempo comienzan a cambiar. Algunos desaparecen, otros terminan hablando solos, y hay quienes aseguran que, en las madrugadas, desde las ventanas más altas, se pueden ver rostros pálidos pegados al cristal, observando hacia la calle, esperando a los nuevos ocupantes. Porque en aquella morada nacida de la gentrificación, los muertos no descansan, solo aguardan. Ahora ya lo sabes. No importa cuán moderno sea el edificio, cuán limpia parezca la fachada, o cuán costoso sea el alquiler, hay cosas que no se entierran, hay presencias que no olvidan, y siempre están esperando. Si te atreves a seguir descubriendo los secretos más oscuros que se ocultan en las sombras de nuestra historia, suscríbete ahora a Sombras de la Historia, deja tu like y comparte este video, porque hay relatos que deben ser contados aunque sea a oscuras.